gusto de saludarlos y que hayan llegado a un capítulo más de El Mundo que se avecina. En él queremos conversar con expertos de distintos temas para ver cómo proyectamos nuestro Chile y el mundo para, por ejemplo, el 2050. Vamos a conversar hoy día con don Carlos Schmitt. Él es docente e investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, buenos días Miriam, gracias por la invitación, feliz de estar acá hoy día. Oiga, partamos con lo que yo más o menos ya decía. A ver, tú eres economista, por lo tanto, podríamos partir a lo mejor diciendo un poco como, ¿qué es lo que hay hoy día? ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno, obviamente, cómo ves el hoy, ¿no es cierto? Y de ahí proyectarnos para el futuro. ¿Qué se viene? La economía en realidad está metida en todos los temas, ¿no? Efectivamente, Cuéntame un poquito. efectivamente la economía está desde muy pequeños, ¿no es cierto? Tenemos que administrar recursos, porque la economía básicamente es eso, es cómo administrar recursos que son escasos, es decir, cómo ocupar eficientemente recursos. De eso se trata cuando uno habla de la economía del hogar, ¿no es cierto? A ese nivel ya está, los niños ya empiezan a generar, porque hay distintos tipos de recursos, ¿no? Un niño pequeño no maneja recursos seguramente monetarios, pero sí, por ejemplo, el tiempo. Entonces uno desde muy pequeño empieza a administrar recursos, por supuesto que después llaman recursos económicos, digamos, dinero y se pone más difícil la cosa, más arriba. Pero de eso se trata la economía y por lo tanto esto es lo que vivimos todos los días. Y a nivel, bueno, sin duda que estos últimos 2 años, 3 años hemos vivido situaciones complejas, algunas locales, como lo fue el estallido social en 2019, pero también mundiales. Y eso cambia las cosas, cambia la perspectiva. Y a pesar de que y uno entiende cuando uno empieza a estudiar la economía ya hacia más atrás, de que, de que la economía es cíclica y de que estas cosas pasan y ha sucedido. Hemos tenido pandemias, guerras mundiales, etcétera, en la historia. Por lo tanto, uno dice, bueno, la economía es bastante resiliente en general, las economías en promedio, ¿no es cierto? Y uno vuelve a crecer y vuelve a caer y vuelve a crecer. La idea es que la tendencia sea el crecimiento siempre, ¿no? Y uno está en esta subida, pero que sube, baja, pero siempre con una tendencia al alza. Esa es la idea y eso es lo que ha pasado en general en el mundo, si uno lo ve así como la perspectiva en promedio mundial. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Mira, tú dijiste algo súper sabio ahí. Bueno, eres experto en el tema, que me gustaría que lo ahondaras un poquito. El tema de lo cíclico que es el tema de la economía. Estamos arriba, vamos subiendo, subiendo, subiendo y de repente nos estancamos, ya sea por motivos, no sé, ajenos, como por ejemplo puede ser una pandemia, algo que no se había pensado, no se había pensado, a lo mejor una guerra, como también está sucediendo ahora. Tampoco sabemos si va a escalar a mayores o va a quedar ahí, se va a alargar en el tiempo o no. Explícanos un poquito más el tema de lo cíclico. Sí, eso la historia lo muestra, de que cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Porque además, si uno lo piensa bien, la economía no puede crecer siempre, porque al final esto es un problema de oferta y demanda. La población ha ido creciendo y por lo tanto la demanda por muchos bienes, servicios, alimentos, etcétera, crece. Y la oferta no es capaz de crecer al mismo ritmo, porque los procesos de producción son a veces mucho más largos, ¿no es cierto? Eh, y claro, muy rápido puede crecer la población eventualmente, pero la producción de ciertos alimentos, por ejemplo, no puede crecer tan rápido. Algunos sí, otros no, y por lo tanto, y de bienes y servicios en general, la construcción de una casa, hacer un proyecto, etcétera, se demora más tiempo de lo que puede empezar a crecer la familia. Entonces, se van produciendo estos a veces excesos de demanda, donde se demandan más bienes y la economía se empieza a estancar, la creación de empleos, etcétera, ¿no es cierto? Y tal como tú decías, Miriam, las razones pueden ser diversas. Pueden ser simplemente temas financieros, como lo que nos pasó en el año 2008-2009, que fue una crisis financiera que no tenía ninguna razón de temas políticos, ni guerras, ni sanitarios, como lo que estamos viendo hoy día,
y tuvimos una caída importante, porque además hoy día los mercados están demasiado interconectados. Entonces lo que pasa en un lado, que antiguamente no era tan así, entonces lo que pasa por ejemplo, el año 2008-2009, lo que pasó en Estados Unidos, repercutió finalmente en prácticamente todo el mundo. En algunos más fuertes y en otros, hay países, en los países europeos se demoraron 7, 8 años en salir de esa crisis. A nosotros nos demoramos, nos golpeó, pero nos demoramos muchísimo menos. Nosotros demoramos un año y medio en salir, por distintos motivos. Y así, a China le golpeó muy poco. Entonces, finalmente, en los mercados hoy día, mucho más interconectados, estas cosas, estos resfríos que les pasan a algunos de los países de repente, le empiezan a golpear a todo el mundo. Estos tornudos en un lugar pueden provocar resfrío en otros lados. Entonces, eh, hoy día no es distinto a lo que pasaba antes en términos de ciclo. Nosotros, siempre las economías tienen una etapa de crecimiento, llegan a una cima, después decrecen, llegan o se produce una recesión, después vuelven a crecer porque por distintos motivos, finalmente esas recesiones se le busca cuál fue la causa y se mejora eso y por lo tanto las economías vuelven a crecer, algunos se demoran más, otros menos, pero eso lo ha pasado siempre, en la historia siempre ha sido así. Quiero interrumpir otra vez, porque lo del tema de que en algunas partes puede ser un resfrío, pero en otras hay una influenza. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿De la robustez de cada una de las economías de cada país? Depende también de si las expectativas y las peticiones, bueno, cuenta un poco lo que nos pasó a nosotros para el estallido social, ¿no? El tema de que las poblaciones van requiriendo otras necesidades. Yo creo que se mezclan varias cosas, no es una sola. Claramente la posición financiera y económica de cada país repercute en forma importante. Por ejemplo, lo que hablamos en 2008-2009, si uno trata de buscar alguna explicación, dentro de varias que pueden haber, pero una explicación importante, por qué los países europeos se demoraron tanto en salir de la crisis, que son países desarrollados, y un Sí. país tan pequeño como nosotros, nos demoramos tan poco en salir de la crisis, fue, por ejemplo, gracias a el sistema de pensiones que tenemos. Entonces, por el sistema de pensiones que tienen la mayoría de los países europeos, más en esa época, porque hoy día han ido evolucionando, es un sistema de reparto donde el Estado hoy día, dado el cambio demográfico que tuvo Europa, que es hacia allá vamos nosotros, digamos, Ujú. dado ese cambio demográfico, hoy día con lo que recaudan a través de los impuestos y de las cotizaciones obligatorias, ¿no es cierto?, que en todo el mundo es así, no les alcanza para poder pagar todas las pensiones, por lo tanto el Estado se tiene que endeudar. Y esa deuda, en épocas de crisis, esto igual que una familia, entonces si tú estás sobreendeudado y viene una crisis y pierdes el empleo o bajan tus ingresos, no vas a poder pagarla. Entonces salir de eso es más difícil. Varios países europeos, como los españoles, tuvieron que recibir ayuda de los que les va mejor. ¿Ya? Es como del papá de la Alemania que dice, bueno, yo le voy a ayudar entonces. Nosotros tenemos un papá, pero sí teníamos un sistema donde no nos pasaba eso, porque como no tenemos este sistema de reparto y el Estado sí, de alguna manera lo tenemos en términos que muy pequeños, que eso es lo que yo creo que hay que reforzar, pero ese es otro tema, eh, de, de que la mayoría es capitalización individual y por lo tanto no hay deuda. El Estado no se endeuda para Claro, eso. claro, Hay una pequeña parte de estas pensiones básicas solidarias, etcétera, ¿no es cierto? claro. Que sí, del Estado las paga, pero en términos porcentuales es una proporción menor. Por lo tanto, no teníamos ese problema y pudimos salir relativamente rápido. Teníamos ahorros, teníamos muchos ahorros, veníamos de una etapa previa con un precio del cobre altísimo, y nosotros tenemos una regla fiscal que dice, bueno, cuando nos va bien, ahorramos, y cuando nos va mal, gastamos ese ahorro, que es lo que uno debiera hacer en las familias también, ¿no? Entonces, si nos llega un bono, bueno, guardarlo porque en algún minuto, como esto es cíclico, vamos a tener épocas de vacas flacas. Bueno, ahí tenemos un resguardo, no tenemos que endeudarnos. Y eso es lo que nos pasó para el 2008-2009. Entonces, pudimos ocupar esos recursos. Más encima nos tocó un terremoto, digamos, que tuvimos que, ¿no es cierto?, desembolsar más recursos. Aún así, con terremoto incluido, salimos muy rápido. Entonces, lo que otros países no pudieron hacer, porque no tenían esa capacidad de decir, bueno, ¿de dónde saco plata? Ahora, si más encima debo mucha plata. Entonces, esta posición financiera, esta posición
de acceder perdón, a créditos baratos. Insisto, a mí me gusta mucho llevar esto para que uno lo entienda a nivel de país, a nivel de familia. Entonces, si yo estoy en una situación compleja, donde pierdo el empleo, o donde se me enferma un hijo, o pasa algo, se me quema la casa, lo que sea, si yo tengo ahorros, si yo tengo la capacidad de endeudarme barato porque tengo muy poca deuda, entonces voy a poder salir mucho más rápido. Pero si no es así, no tengo a qué echarle mano. Entonces es súper complejo, súper complejo. Entonces, lo que decíamos, yo creo que eso es muy importante, el mantener esta estabilidad económica en los países y esta responsabilidad económica, le llamaría. A ver, hay algunas cosas ahí que uno dice, bueno, llevándolo a la economía del hogar, haciendo la comparación con la economía en general, digamos, de un país o de un... hay muchas cosas que quedan al azar, porque tú no sabes qué te va a pasar, por ejemplo, si un hijo se te va a enfermar, o si va a haber una guerra, o si, no sé, ¿por qué a China esto entre medio, ¿por qué a China le atacó tan poco? ¿Hay ese estudio? ¿Se supone que hay algo? Sí, lo que pasa es que le atacó, pero no al mismo nivel. Lo que pasa es que, Sí. y remontándonos, esto ya pasó Ujú. hace hartos años atrás, parece que fuera al lado, pero ya ha ido pasando el tiempo. Y, y lo que sucede es que China, si uno se remonta más atrás, China es una economía que a partir del año 50 recién empieza a crecer a como la conocemos hoy día. Antes de eso, una economía muy precaria, con un mercado interno muy grande, y esa es la principal razón. Hoy, ellos son 1.500, casi 1.500 millones de habitantes, por lo tanto, de hecho, ellos antiguamente, ¿no es cierto?, China estaba en la mitad del mapa, era el ombligo del mundo, digamos. El resto de los países giraba alrededor de China, digamos, porque con esa cantidad de personas, basta con el mercado interno para que una empresa se pueda hacer crecer y ser gigante, digamos. Eh, que comparado con un mercado como el nuestro, ¿ah? Claro. Donde tenemos el 1% de lo que tienen ellos. Entonces, aquí para llegar a ser grande hay que salir, digamos. O sea, empresas locales grandes, claro, grandes a nivel nacional, pero así como a nivel mundial grandes, no nos da internamente, pues somos muy pocos. Entonces, el mercado interno puede suplir de alguna manera lo que pase afuera. O sea, las empresas podrían con esa cantidad de personas y además que ellos han ido incorporando a la gente a esta economía de mercado, que ellos probaron, ¿no es cierto? Esta cosa que era extraña para ellos, que era de un lugar que tenía convicciones económicas y políticas totalmente distintas a lo que ellos piensan. Y empezaron a probar y empezaron a ver que el sistema funcionaba y han ido incorporando a más gente. Y por eso el potencial que tiene China, y yendo a lo que tú me hablabas al principio, no sé, cuando presentas el tema de estas proyecciones al año 2050 o hacia más adelante, tienen que ver con un China mucho más potenciado y mucho más grande económicamente porque todavía tiene mucho potencial de crecer. Porque todavía China tiene 500, 600 millones de personas que viven en otro siglo, que su economía agraria es rudimentaria como era aquí hace más de un siglo atrás, donde no hay maquinarias, donde son muy pobres. Y lo que ha hecho, claro, uno lo piensa y dice, pero ¿por qué no ha hecho una revolución más grande? Porque la verdad es que si uno se pone a pensar cómo manejar a 1.500 millones de personas no es muy fácil. No es igual que acá. Entonces, hacer una elección, por ejemplo, si uno, cuando yo he estado varias veces en China, he estado como 7 veces en China, eh, y en 7 años distintos, y por lo tanto he visto la evolución. Y uno llega a ciertas convicciones que, por ejemplo, no sé si, y eso estoy casi convencido de que si no sé si hay otra forma distinta de manejar China que sea la que tiene, digamos, con un gobierno muy regulador, muy autoritario de alguna manera. eh, porque son muchos, además son 57 estados distintos, que hablaban distintos idiomas. Entonces tuvieron que crear un idioma particular para que se pudieran comunicar entre todos. Entonces, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo hacer una elección de 1.500 millones de personas? Es una cosa bien compleja. Entonces, China, con esa cantidad de mercado, con ese potencial que tiene eventualmente, de hecho, eso así ha funcionado antes, necesitaba muy poco de afuera.
vendía muchas cosas, la ruta a la seda, etcétera, Ujú. pero con la demanda interna, la verdad es que tienen bastante. Entonces, ellos de alguna manera pueden potenciar, y como tienen cierto manejo distinto en la economía, tienen algunos precios fijados, uno tampoco sabe muy bien si los números que ellos dicen son reales o no son Ujú. reales, pero ellos pueden de alguna manera ir manejando la demanda de alguna manera, y eso hace que puedan enfocarse mucho más en el mercado local cuando afuera hay problemas. Claro. Y hoy día sí están un poquito más expuestos, porque han salido al mundo y se han dado cuenta que ahí hay potencial también. Y respecto de eso mismo, yo para ir acotando un poquito, eh, respecto del tema de la economía en China, por ejemplo, ustedes pueden ver, como economistas, pueden ver el futuro un poco en el sentido de que para dónde va un poco caminando la economía, de tal manera de saber, por ejemplo, si nuestro cobre va a seguir como a la buena suerte. No, no están a la buena suerte. Yo creo que ustedes lo pueden de alguna manera predecir eso, ¿no es cierto? Sí, uno trata de mirar, ¿no es cierto?, eh, las todos los determinantes de una, por ejemplo, la demanda por cobre, de qué depende, ¿no es cierto? Y hoy día China es muy importante para nosotros. Cosa bien extraña, ¿ah? Porque, o sea, es bien extraño porque uno mira a los países, a todo el resto de los países, y uno encuentra que en general los países tienen mucho comercio exterior con lo natural, con el vecino. ¿Ah? Estados Unidos, Canadá con Estados Unidos y Ujú. viceversa, con México, qué sé yo. Pero nosotros somos bien raros porque con nuestro vecino Argentina es la nada misma. Eh, y tenemos, nuestros principales socios comerciales son de muy lejos, digamos, Europa, Estados Unidos y China. Entonces, ahora, eh, la demanda por cobre en particular, ¿no es cierto?, depende de los que más demandan, y ese sin duda que es China, de nuevo, por el tremendo potencial de clase media que tiene. China e India son dos países que tienen una población bastante parecida, más de 1.300 Sí. millones de habitantes, creciendo mucho, con mucho potencial, y por lo tanto con mucho potencial de una clase media con dinero que compra, que consume. ¿Ah? Porque si uno mira, por ejemplo, a los más ricos, consumen bastante, pero también invierten bastante. O sea, mucho del consumo tiene que ver, pasa por ahorro, por inversión. Pero Ujú. ¿cuál es la clase que consume? La clase media es la que consume. Y por lo tanto, ese potencial es tremendo, y los países empiezan a mirar a estos países con hambre, digamos, de poder llegar a ellos. Yo siempre he dicho, siempre digo a los que me preguntan que el negocio no es traer, por ejemplo, cosas de China a Chile. La pregunta es qué les podemos vender nosotros a ellos. Y ahí está el mercado. Ese es el mercado grande. Y respecto de eso mismo, siempre se ha criticado que la economía en Chile se basa en la venta de nuestras materias primas y compramos lo mismo que vendemos, pero ya elaborado. Por ese lado, ¿no se ha pensado nunca el realizar cosas acá y venderlas? Mira, lo que pasa es que hay varias cosas. Nosotros efectivamente somos un país lleno de recursos naturales, ¿no es cierto? Ujú. Cobre, salmón, 4.000 kilómetros de costa, un largo que permite generar cosechas en distintas épocas del tiempo, del norte hacia el sur. Eh, Además, y aquí está una de las cosas principales, que estamos en el hemisferio sur y la población mundial se concentra en el hemisferio norte. Por ejemplo, en el caso de la fruta, nos permite tener fruta mucho tiempo, por muchos meses, y cuando los del norte, que están donde está la población mundial concentrada, no tienen fruta, nosotros tenemos y por lo tanto les vendemos. Si nosotros estuviéramos en el hemisferio norte, ubicados con el mismo largo, venderíamos re poca fruta, porque todos tendrían fruta. ¿A quién le vendemos, digamos? Entonces, Claro. son ciertas cosas que tenemos. Pero el problema que tenemos es que también estamos muy lejos de esos mercados. Lejísimos, somos de los que estamos más lejos. Y por lo tanto, es complejo esto porque, por ejemplo, el último caso que hemos escuchado, el tema de las pilas, del litio, ¿no es cierto? Claro, Que tenemos un claro, tremendo potencial en sí, litio. Dicen, pero ¿por sí. qué no hacemos pilas acá? Claro, lo que pasa es que el litio en una pila eh, representa el 8% de la pila.
Y el otro 92% no se produce acá. Los grandes Claro, productores de eso no están acá. Entonces, traer eso para poder producirlo no nos conviene, porque después, ¿dónde tenemos que mandarla? ¿Dónde se compra la mayor cantidad de pilas? En el hemisferio norte. ¿Y dónde se compra la mayor cantidad de pilas? En Asia. Entonces, mandarlo de vuelta, finalmente no vamos a vender ni una, claro. por mucho que logremos hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Sí, y aquí hay ciertas cosas que no se saben, pero nosotros le hemos puesto bastante cabeza a los procesos productivos en el mismo agro. O sea, hoy día, ¿por qué le vendemos a China? China tiene un potencial gigantesco. De hecho, China está trabajando para dejar de comprarnos, no solo a nosotros, pero al mundo, por ejemplo, fruta. Ellos tienen un tremendo potencial. El problema es que, por ejemplo, allá no hay uvas sin pepa. ¿Ya? No hay uvas, todavía no son capaces de producirla. Están trabajando para eso. Entonces, somos lo único que les podemos vender. Porque están muy atrasados. Porque ahora, para producir uvas sin pepa, no es llegar y decir, voy a producir uvas sin pepa. Se ha hecho todo estudios y transformaciones genéticas para llegar a productos de ese tipo. Y por lo tanto le hemos metido mucho eso en la producción de carne, la producción de leche. Hoy día hay mucha tecnología que le hemos puesto, mucha cabeza que le hemos puesto nosotros en la misma producción de celulosa, en los mismos cobres. El cobre no lo exportamos así como que sacamos un poco de cobre y lo mandamos. Se venden cátodos, etcétera, que también requieren de bastante tecnología que le hemos puesto nosotros. Entonces, es difícil, somos una economía pequeña, sin duda que podríamos hacer en algunas cosas, podríamos hacer más cosas, pero somos un país pequeño también. Insisto, los grandes compradores están en otros lados, entonces los volúmenes que podemos lograr aquí son bastante pequeños. Claro, no, Entonces, y aparte, perdona, y aparte de eso, como dices tú, lo lejos que estamos de todo, encarece además el tema del transporte de aquellas posibles manufacturas, ¿no? Ahora, el tema que siempre se dice es que nuestros recursos naturales son agotables, entonces ahí es el gran dilema de, bueno, ¿y después qué? Bueno, no sé, después será otra cosa, aparecerá otra cosa. Tenemos que tener mentes que estén pensando en cómo seguir con esta rotativa y esta oportunidad que tenemos nosotros de estar no lejos de ello y con el tiempo al revés, ¿no? Eh, efectivamente, lo que tú dices es esencial, esta mirada de largo plazo, porque exacto, tendemos a mirar el corto plazo o los próximos 3, 5 años que quedan, pero la verdad es que tendremos que mirar, y lo que es muy difícil de mirar, las próximas generaciones, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros no estemos acá? ¿Qué va a claro. pasar ni siquiera con mis hijas, en mi caso, sino que con mis nietos? Bueno, Y esa mirada. ese es el tema que queremos tratar justamente, pero a la vuelta de comerciales, vamos y volvemos, espérenos. Volvemos entonces, volvemos entonces a conversar con don Carlos Schmidt. Él es docente e investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Estábamos conversando justamente sobre el tema de la economía. Hablábamos de esto de nuestros propios recursos, de cómo ir mejorando la visión para ver qué va a pasar en el futuro. Carlos, tú nos estabas contando que ni tus hijas, a lo mejor tus nietos van a ver eh, cómo va a ser la economía para allá. Eh, ¿Qué es lo que se pronostica? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se está pensando para Chile? ¿Vamos a seguir, vamos a ser todavía una economía emergente? ¿No lo somos? ¿Cómo pensamos a largo plazo? ¿Cómo pensamos vamos a seguir con un modelo neoliberal? ¿Vamos a seguir con muchas demandas? El crecimiento de la población, el crecimiento de la clase media. A ver, son muchas ideas que se me vienen a la cabeza. Eh, ¿Por dónde quieres partir? Creo que lo que estábamos hablando antes del corte, de que es muy difícil mirar, hacer políticas públicas y tomar decisiones
mirando en el larguísimo plazo, ¿verdad? En las próximas generaciones, 50, 60, 70 años más, que son necesarias y hay que hacerlo de esa manera, muchas cosas, el tema de las pensiones, el tema de lo que tú dices, la alimentación, el ponernos, claro, hoy día no nos preocupa el cobre, porque tenemos mucho cobre, pero bueno, ¿y qué pasa si sale un sustituto? ¿O qué pasa si se acaba? Si en algún minuto se puede acabar, digamos, vamos a terminar, no es renovable. Entonces, efectivamente no nos ponemos en esa situación porque, queda mucho todavía. Cuando yo me muera va a seguir quedando y a lo mejor a mi hija le va a quedar, pero a lo mejor a mis nietos no les va a quedar. Pero lo que Entonces, ¿por pasó qué con no el, hacer algo distinto? lo que pasó con el salitre, ¿no es cierto? Que, claro, fue Efectivamente, pero de repente encontraron un salitre sintético, entonces, claro, y no estábamos preparados para eso. Entonces, exacto. porque no estamos pensando en qué podía pasar, estábamos viendo el día a día, en lo que podía pasar mañana, el próximo mes, el próximo año, pero no pensamos en que hoy día, además, con la velocidad con que crece el conocimiento, la tecnología, efectivamente, el día que encuentren un cobre alternativo y mucho más barato, hasta ahí no llegamos. Entonces, yo creo que nos falta un poquito eso y nos falta porque como el futuro es incierto y no lo conocemos, no sabemos si vamos a estar vivos, o eventualmente si no hacemos algo hoy, no tiene castigo. Nadie va a decir, lo que pasa es que hace 50 años atrás esta gente no pensó en nosotros. Nadie se va a acordar quiénes eran ni nada. O sea, seguramente lo pueden decir, pero bueno, ¿a quién le echamos la culpa? No, no están aquí. Entonces, es bien difícil eso. Eso tiene un nombre, nosotros estudiamos, se llama consistencia dinámica. Y, y como le digo, es complejo de hacer. Ahora, ¿qué se espera? La verdad es que las políticas que nosotros estamos tomando hoy, eh, literalmente hoy día en Chile, todo lo que estamos viviendo, todo lo que vivimos en la pandemia y las decisiones que tomamos, nos han hecho esta posibilidad de que nosotros seamos un país desarrollado, que estuvimos muy cerca, nunca habíamos estado tan cerca de ser un país desarrollado, se aleje cada vez más. Eh, porque, porque estamos mirando muy, creo yo, muy al corto plazo. Mira, los países que se espera que por ejemplo, para el 2050 tengan un crecimiento importante y pasen a liderar las economías son los que estamos hablando. China, India, eh, y empiezan a quedar atrás países, Estados Unidos por el potencial que tiene, por el tamaño que tiene, seguramente va a estar siempre ahí, por lo menos hasta esa época, dentro de los tres primeros. Pero países que uno ve importantes como Alemania, como Japón, seguramente van a ir retrocediendo en este listado. Y no porque dejen de crecer, sino porque otros los empiezan a pasar. Eh, y estos países que uno, como te decía yo con mi experiencia de haber ido varias veces a China, lo que uno ve es que ellos tienen esta mirada de largo plazo. Ellos están apostando, por ejemplo, a nivel internacional, uno dice, ¿dónde invertir? Uno podría pensar, vamos a invertir a Estados Unidos, vamos a invertir a Europa. Ellos no. Si bien tienen inversiones allá, sin duda, pero ellos también están mirando a África. Y uno dice, ¿pero qué van a ir a hacer a África? Digamos, un continente que es mucha pobreza, poco crecimiento, etcétera. Pero ellos no están mirando en la próxima década, ellos están mirando 50 años después. En África hay un tremendo potencial, no solo en las personas, sino que en riqueza en minerales, están invirtiendo en transporte, están invirtiendo en puertos, en cosas que en el futuro van a ser súper importantes, porque cuando se empiezan a desarrollar estos proyectos, por ejemplo, mineros o de ciertos minerales que son importantes para las telecomunicaciones, para los armamentos, para un montón de cosas, va a haber que sacarlos de ahí. ¿Y cómo los sacamos? Bueno, ya tenemos los puertos, ya tenemos los... Y que son muy de los chinos, ¿ah? Los chinos, uno pasa de repente por algunos lugares y uno ve que que hay calles hechas, que hay líneas de tren, y uno no ve gente, entonces uno dice, pero ¿y por qué hacen esto, digamos? ¿Por qué hacen una estación aquí si no hay nadie? Dice, lo que pasa es que están preparando, porque ellos tienen todo listo y después llega la gente. Pero la gente cuando llega ya tiene cómo transportarse, ya tiene caminos, ya tiene la luz, etcétera. Claro. Entonces, es todo muy planificado. Y en esta planificación, de hecho, tienen unos museos de planificación extraordinarios, porque uno va viendo cómo décadas atrás ellos decían, la ciudad va a crecer de esta manera y vamos a hacerlo así, así. Y uno después vive eso en la práctica y dice, así es, pues, efectivamente, como lo planificaron hace 50 años atrás, hoy día así es la ciudad. Entonces, todo eso ha hecho que, y va a hacer en realidad,
que China crezca de una manera y sea en términos económicos una tremenda potencia. Fíjate que hay una cosa que a mí me llamó la atención. La primera vez que yo fui a China, y esto pasa mucho, la gente de mi edad, incluso menos, no habla inglés, cero, nada. Entonces uno dice, chuta, que es complejo llegar aquí, porque si uno no sabe chino, porque es mucho más difícil, si uno no sabe inglés no puede moverse prácticamente. Los taxistas no hay nadie que hable inglés. Entonces, ¿cómo me muevo? ¿Cómo les digo que quiero ir a tal y tal parte? Claro. Entonces, es súper complejo, en los negocios es lo mismo. Y bueno, eh, uno veía que también que los niños tampoco hablaban mucho, pero de a poco uno se dio cuenta que en ciertos lugares, cuando uno visita ciertos lugares, hay muchos colegios visitando. Así como uno ve aquí también colegios visitando distintas cosas. Y los niñitos muy chiquititos de colegios públicos ya hablaban inglés y trataban de entablar una conversación con uno. Eh, y claro, después averiguando, esto es una política del gobierno que dice, bueno, nosotros no hablamos inglés, tenemos ese problema. Eh, y el mundo se mueve en inglés, el mundo de la economía se mueve en inglés. Entonces, tenemos que hacer algo. Y saben que esto no es de corto plazo. Entonces, dijeron, bueno, aquí todos los colegios tienen que saber inglés, públicos, privados. Y efectivamente, y uno a los 6 años, con niñitos de 6, 7 años, ya podían entablar una pequeña conversación con uno. Entonces, eso va a ser una tremenda diferencia, no todavía incluso, todavía falta para que esos niños salgan las primeras generaciones, va a ser una tremenda diferencia con el resto del mundo. Nosotros aquí, hablando el otro día con se conoce la aplicación Políglota, que es una aplicación que está Mm, naciendo y creciendo sí, mucho, ¿no es cierto? Nos decían, aquí todos los niños tienen, o sea, los chilenos hemos tenido inglés muchas horas en el colegio por muchos años, pero el 3% de la población puede entablar una conversación. claro. Bueno, en China lo están haciendo bien y eso va a ser un tremendo cambio más adelante. Lo han hecho bien enseñándoles desde hace mucho tiempo programación, por ejemplo, en los colegios. Porque eso es lo que hoy día necesitamos. Hoy día lo que se está haciendo es eso. Es programar, es la inteligencia artificial, etcétera. Por lo tanto, ellos están mucho más adelantados que nosotros que hoy día recién nos estamos preocupando de eso. Entonces, esa visión de largo plazo, donde ellos saben que esto les va a traer dividendos positivos a la sociedad, a toda la sociedad, en el futuro, lo hacen. Quizás por el sistema político que tienen. Aquí los políticos en general, ¿no es cierto?, eh, se preocupan de su periodo y uno más, porque quieren salir de nuevo. Pero tratan de hacer, y la mayoría de las cosas que hacen son para estos 4 años. Y entonces los chinos, como saben además que ellos se van a mantener en el poder, también a lo mejor tienen ese incentivo a pensar en políticas de mucho más largo plazo que las que pensamos acá. Acá no es que no las hagamos, pero mucho menos. Porque si hacemos un cambio de ese estilo, los beneficios se van a ver cuando el que decidió, el policy maker, que hace la política económica o educacional en este caso, seguramente no va a estar cuando esto empiece a dar resultados. Va a estar actualmente muerto. Claro. Entonces, no hay, y no hay sanción en no hacerlo tampoco, porque tampoco va a estar. Cuéntame una cosa, eso lo encuentro notable en realidad, yo creo que eso debiera estar en todos los países, ¿no es cierto? El Mm. tema de la mirada a largo plazo, del ir planificando. Encontré muy bueno ese ejemplo que pones tú de poner una estación de tren en alguna parte donde no hay nada, pero es que algún día van a llegar y van a llegar después, cuando ya está todo, y aquí es al revés, ¿no es cierto? Al Bueno, revés. muchas falencias de todo tipo. Eh, Somos una economía con una gran diferencia. Yo no sé, no conozco China, no he estado nunca allá. No, no sé si ellos tienen también esas diferencias sociales que tenemos nosotros, esa gran cantidad de esas necesidades que nosotros tenemos. A lo mejor también las tienen, no lo sé. Ahora, mi pregunta va hacia por qué acá en Chile no hemos logrado tener esa mirada a largo plazo, ese planificar para adelante, ese poder ver hacia dónde va, hacia dónde vamos como chilenos. Yo creo que es un tema de sistema político, como te decía yo, en China hay elecciones, pero sabemos quién va a ganar, y por lo tanto, esa mirada de largo plazo la tienen porque ellos saben que van a estar ellos mismos, y eventualmente el castigo también podría ser para ellos mismos en el futuro. Si yo quiero mantenerlo, entonces tengo que generar este mayor bienestar en el largo plazo.
Aquí no sabemos, aquí hay rotación y son periodos más cortos. Si uno pudiera hacer un símil en Chile de una institución que tiene una mirada de largo plazo, podemos ver el Banco Central. El Banco Central de Chile, los eh, consejeros duran 10 años en el cargo. Y por lo tanto tienen esta mirada a largo plazo. Y hemos visto el resultado de eso. O sea, las últimas décadas hemos tenido inflaciones bajísimas, precio estable, que hoy día nos estamos empezando a dar cuenta del valor que tiene eso, eh, gracias a esta mirada de largo plazo. Ellos no están mirando lo que va a pasar en 4 años más, porque alguien que entra con por ejemplo, un consejero, de hecho, hoy día entró una consejera nueva, ¿no es cierto? Ujú. Propuesta junto con el gobierno de Boric. Esa consejera, si está todo su periodo acá, va a estar el gobierno de Boric, va a estar el gobierno del que venga, y medio gobierno más de otro más que no sabemos quién podría ser, digamos. Tampoco sabemos qué podría ser en 4 años más. Entonces, esa mirada le permite tomar decisiones con esta altura son decisiones de Estado finalmente. Es decir, aquí no estamos en el corto plazo, estamos mirando hacia el futuro y todo lo que hagamos hoy día se va reflejado en ese plazo. Por lo tanto, quizás nos falta un poquito de eso, mirar hacia adelante. Y bueno, sin duda que hay temas de educación aquí, porque hay temas que la gente no ve porque no sabe. Entonces, es lo que pasó con los retiros. O sea, todo el mundo le decía, oye, esto va a provocar inflación, sin duda que no es la única razón, pero ayuda. Pero efectivamente se produjo el retiro, no se generó inmediatamente y dice, oye, aquí me mintieron, me dijeron que iba a pasar esto y no pasa. No, si no va a pasar ahora, va a pasar después. Van a subir las tasas, vamos a tener problemas de financiamiento para créditos hipotecarios. Pero no es inmediato, porque en economía las cosas se demoran, no son inmediatas, porque finalmente son las personas las que van decidiendo. El mercado, a veces uno cree que el mercado son un grupito de personas que decide, pero no, pues la verdad son millones de personas tomando decisiones individualmente. Entonces individualmente decidieron sacar la plata, individualmente se decide gastarla, y van sumando uno más uno más uno, y todos empezamos a gastar y todos empezamos a gastar y hemos vendido más autos que nunca y seguimos vendiendo más autos que nunca y siguen subiendo los precios. A ver, entonces, finalmente, yo creo que se mezclan muchas cosas. La educación y la educación financiera es esencial, pero también de otros temas. Y no sé, yo creo que también hay temas culturales. Los asiáticos tienen esta mirada de mirar hacia el futuro, de darle la importancia que requiere la educación. Mira, un ejemplo muy, muy particular es lo que pasó con Singapur. Singapur es una economía que hace 60 años atrás era tan pobre como Haití, así de pobre, mucho más pobre que nosotros. Nosotros éramos un país pobre hace 60 años, pero ellos mucho más pobres que nosotros. Y hoy día tienen, para que te haga una idea, Chile debe tener alrededor de un $22.000 per cápita de PIB. eh, y, y ellos deben haber tenido menos de $3.000 per cápita hace 60 años, ellos, Singapur, y hoy día tienen $70.000 per cápita. Si uno mira un billete de $2 de Singapur, lo que se encuentra atrás como imagen es un profesor haciendo clases al aire libre a sus alumnos. Y abajo dice educación. Eso te refleja la mirada que tienen, que eso es lo que hace cambiar a las sociedades finalmente, la educación de todas sus personas. Y ellos lograron ese cambio en tan poco tiempo, en una misma generación, lograron que la gente tuviera mucho mayor nivel de bienestar, un país muy seguro, eh, cosa que no es fácil de hacer en todo caso. De ahí si uno empieza a escudriñar un poquito más, se da cuenta que tomaron ciertas decisiones también que el sistema es muy democrático, donde se pregunta todo, es bien difícil de tomar, ¿ya? Por supuesto. Pero de todas maneras, fueron de alguna manera en la suma o en el promedio unas políticas bastante correctas para aumentar el bienestar de la población, que al final eso es lo que andamos buscando todos. Con respecto, lo encuentro maravilloso en realidad que en tan poco tiempo, como dices tú, haya logrado ese crecimiento, pero claro, tampoco se le puede dar el gusto a todos, pero hay una mirada de largo plazo para llegar a esa meta, ¿no? A ese objetivo que se trazó. Ahora, respecto de Chile, nosotros somos una economía en la que
a ver, corrígeme por favor, el tema del cobre para nosotros es fundamental, pero también el tema de la economía, la parte agrícola, ¿no? O es mentira mía? Sí, no es no es tan grande como sector económico, pero un sector muy tradicional en todos los países, ¿no? Pero sí hay mucha gente que vive de eso, que es dueña de tierra y por lo tanto sí, siempre es importante en la economía el sector agrícola, porque al final es el que nos da de comer de alguna manera. Claro. eh, y es muy relevante, o sea, no podemos depender 100% de otros países para eso. Así que sí, va a seguir siendo siempre muy importante para todos los países, ¿ah? Y esta economía en la parte agrícola para nosotros va a tener que seguir creciendo en el tema, por ejemplo, ya no quedarse en el pasado, sino que con más desarrollo industrial. Sí, yo creo que el desarrollo industrial y el aumento de la tecnología que se puede dar Ujú. y la tecnología, ojo, uno de repente tecnología le llama, le piensa en la máquina nueva, en el computador o en ese tipo de cosas, y no necesariamente si la tecnología es cómo yo combino capital y trabajo, es cómo se hacen las cosas. Y por lo tanto también implica meterle cabeza, digamos, en los procesos, no solamente en nuevas maquinarias, visto de esa manera, también el desarrollo Ujú. de cómo se hacen las cosas es tecnología. Y eso es súper importante porque, miren, la FAO, que tiene un catastro por ejemplo, de cómo se utilizan los terrenos, lo que muestra es que hay a nivel mundial, y Chile no es la excepción, hay bastante subutilización o mala utilización de ciertos terrenos, por ejemplo, para todo lo que es el cultivo agrícola. Por lo tanto, ahí hay un potencial tremendo. La población sigue creciendo, y por lo tanto necesitamos ser mucho más eficientes, necesitamos meterle mucho más tecnología para poder en los mismos metros, porque no tenemos más tierra, digamos, es la tierra Claro, que conocemos, y por lo claro, tanto tenemos que ser mucho más eficientes en el uso de ella. Trabajarla mejor para no deteriorarla, porque eventualmente mal manejado, ¿no es cierto?, terminamos dejando la tierra inservible. ¿Qué es lo que nos pasó con el mar? Entonces, tenemos un país, Chile es un país con 4.000 kilómetros de costa y la pesca para nosotros representa el 1% de lo que producimos. La nada misma, o en un país con esa cantidad de costa. ¿Y por qué? Porque finalmente sobreexplotamos el recurso. Y como lo sobreexplotamos, después hoy día tenemos que tener vedas, ¿no es cierto?, cuotas, para tratar de que no desaparezca todo finalmente, todo lo que nos sirve. Bueno, en el agro hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que ser planificado, planificar la siembra, las cosechas. Sin duda que la tecnología va a ayudar en muchos sentidos. Hoy en día está ayudando la incorporación hoy día de los drones, por ejemplo, para la fumigación, etcétera. Esas cosas hacen que finalmente los costos vayan bajando, porque ese es el otro tema. Si nosotros no somos eficientes, los costos tienden a subir y por lo tanto el alimentarse se hace mucho más caro. Ya los alimentos básicos han subido desde el 2020 más del 60% a nivel mundial. No es una cuestión solo de Chile lo que estamos viviendo. Entonces, eso finalmente hace que menos gente sea capaz de consumirlos, porque muchos de ellos hay que pagarlos, ¿no es cierto? Y tenemos millones de personas en el mundo que pasan hambre. y Entonces, es esencial hoy día ser mucho más eficiente en el uso de esos recursos. ahora, lo que dices tú respecto a los alimentos, resulta que la población va a ir creciendo, pero tú dices que de repente los recursos se van a demorar en esto, por lo tanto, muchos van a bajar a lo mejor más todavía a un nivel de pobreza, a un nivel de pobreza extrema, en el sentido de que no van a tener ni siquiera acceso a los alimentos, ¿no es cierto? Porque la población va creciendo. Así es, la población va creciendo y si no, y claramente, si no somos capaces de trabajar bien, nos va a generar un problema en términos de la mayor cantidad de gente que pasa hambre y que muere de hambre. O sea, hoy día, todos los días, gente en el mundo muere de hambre. Los países desarrollados tienen un problema todavía, ¿no es cierto?, del otro lado, digamos, ¿no es cierto?, de la obesidad y la muerte por ese tipo, pero todavía tenemos continentes
o gran parte de continentes enteros pasando hambre, como lo es África, por ejemplo. Sí, po, Eh, sí. entonces, lo que pasa en mismo Latinoamérica, claro, lo que pasa es que hay una cosa bien interesante de mirar, porque en Chile, por ejemplo, la pobreza antigua era así, ¿no es cierto? Desnutrición, por ejemplo. Ujú, Que hoy día ya no es así, es distinta la pobreza hoy día. Pero si uno cruza la frontera, por ejemplo, hacia el norte más que hacia el lado, ujú. en Bolivia, Perú, y se interna hacia la selva, hacia el altiplano, uno encuentra ese tipo de pobreza. Gente que pasa hambre, que se muere de hambre, niños que se mueren de hambre. Cosa que aquí lo radicamos porque de verdad es que el crecimiento económico en Chile sí hubo, y sí hubo mejoramiento en la, en el bienestar de las personas, que a veces del día a día uno no empieza a no darse cuenta, lo que hablaba yo de la inflación, como que no nos dábamos cuenta, porque los precios no crecían tanto, pero ahora cuando nos empieza a faltar, cuando empieza a faltar el dinero porque vale cada vez menos, entonces nos empezamos a dar cuenta de lo que teníamos. ¿No? Eso es súper normal, pasa siempre, ¿no? De Claro, repente las claro, relaciones de pareja, ¿no es cierto? Dicen, claro, déjalo que se vaya ahí para que se den cuenta que lo que uno vale. claro, Pero, pero claro. aquí pasa un poco lo mismo, hasta que nos falta el tema que tenemos hoy día con el agua. El Bueno, proceso de... justamente, te quería Mm, llevar justamente al tema del agua, al tema de las energías. mm. Sí, en el tema de las energías, nosotros hemos hecho un tremendo trabajo, creo yo, como Estado, y esa es una política que uno puede mirar como de Estado de largo plazo. Ha trascendido a los gobiernos de distintos lados, este cambio de la matriz productiva, de la matriz energética, desde mucho carbón, mucho petróleo, muy contaminante, y la hemos ido cambiando, cosa que es un proceso lento, pero que hemos sido Ujú, elogiados mundialmente por la rapidez dentro de esa lentitud que implica el proceso, de cambiar nuestra energía a energías renovables no convencionales, especialmente lo que es eólica y lo que es fotovoltaica, especialmente en el norte del país. Hemos visto cómo eso ha ido cambiando, lo cual es muy bueno, pero sí tenemos otro problema que se nos está presentando hoy día, que es el tema del agua. Y esto por el cambio climático a nivel general. Esto ya no se trata solo de que hay mucha palta que está consumiendo agua, sino que a nivel que hoy día no llueve. ¿Sí? Y hoy día llueve muy poco, tenemos embalses casi secos, algunos secos, literalmente, lagunas que se han secado, y esto está pasando en todo el mundo. Y ya nos han dado, en la última COP, nos daban el ultimátum de que tenemos que hacer algo ya no hay más tiempo. Y por lo tanto, pero la demanda por agua es diaria. Y todo lo que podamos hacer para mejorar el cambio climático toma tiempo. Por lo tanto, tenemos que solucionar ese problema y tenemos agua. Lo que pasa es que el agua que tenemos en mayor cantidad está en el mar y es salada. Y por lo tanto, no podemos tomarla así. Por lo tanto, y yo creo que la solución la vamos a tener por esa vía. Pero siempre teniendo en cuenta algo que nos pasa en economía y a todo nivel, es que siempre hay disyuntivas. Los individuos vivimos en disyuntiva y desde el punto económico lo es así, porque como los recursos son escasos, necesariamente cuando tomamos una decisión tenemos que dejar de hacer otra cosa. Y desalinizar tiene costos asociados. Tiene costos asociados porque tenemos que hacer algo con la sal, y lo que se hace con la sal es ponerla en el mismo mar, pero al meterla en el mismo mar, eh, cambia el pH de ese lugar donde está, y finalmente es todo lo que vivo que hay ahí termina muriéndose. Se va a tener que pagar costo. El poner hoy día estas torres eólicas, ¿no es cierto?, de aspas, generan problemas en la migración de los pájaros, generan problemas de ruido para la gente que vive cerca. Entonces, genera problemas porque uno va generando energía, y si la está usando al mismo tiempo no hay problema, pero si no hay demanda de energía, entonces, ¿dónde la guardo? Baterías. claro. Bueno, las baterías sabemos que son contaminantes también. Entonces, siempre hay un trade-off, siempre hay ganadores y perdedores, y hay cosas que vamos a tener hay costos asociados finalmente, costos de todo tipo, para la sociedad, para la vista. Alguien decía, oye, aquí yo tengo una tremenda vista al mar, y hoy día me ponen un parque eólico y lo único que veo son aspas dando vueltas. Claro. Entonces la gente pierde. Decía, oye, yo tenía mi casa aquí, veía todo perfecto, me levantaba, qué bonito mirar el horizonte. Ahora veo torres que están girando, girando, girando. Que en un principio son bonitas, pero verlas todos los días ya dejan de serlo. Entonces, Claro. siempre hay costo y beneficio, y vamos a tener que asumirlo.
Y vamos a tener que decidir como sociedad si queremos tener agua y a qué costo. Y eso va a ser complejo, porque los grupos de interés hoy día tienen cada vez más poder, y por lo tanto vamos a tener que tomar y conversar, finalmente, qué es lo que nos hace falta hace un rato, ¿no? Que conversemos, que nos sentemos a conversar y ponernos de acuerdo en ciertas cosas, transando, porque es Sí. la única forma de llegar a acuerdos. Respecto justamente de eso, a ver, lo del cambio climático viene hace rato y parece que no lo hemos tomado en cuenta bien, digamos, dentro de la... y esto de los costos-beneficios que dices tú, yo no había pensado en el tema, por ejemplo, porque yo siempre decía, bueno, va a haber que meter más plata, más energía en desalinizar el mar, pero no había pensado que, claro, ¿qué hacemos con esa sal? ¿No es cierto? La tiramos al desierto, la tiramos, ¿a dónde? ¿Qué hacemos con ella? La exportamos para que los gringos que tienen, no sé, nieve puedan tirarla y deshacer la nieve. A lo mejor sería buena solución. Tengo entendido que por lo demás Chile exporta sal con esos objetivos. Sí, Chile, efectivamente, Chile exporta sal. El proceso de la producción de sal es bastante simple, lo hacemos en los Ujú. salares que tenemos, y por esa simplicidad y además que hay bastante sal en el mundo, es bastante barata también. Claro. Entonces, si empezamos a llenar de sal también, y donde pongamos la sal va a generar algún problema, porque vamos a intervenir un lugar Que no la tenía. que no está acostumbrado, que no la tenía, efectivamente, Claro. y eso Claro. cambia el suelo, en el caso del agua, el agua, el mar, digamos. Entonces, hay un montón de costos asociados en cada una de estas cosas. Fíjate que uno podría decir, bueno, no desalinicemos. Lo que podemos hacer es ocupar la energía mareomotriz, que a través del movimiento de las olas generen. Pero para eso hay que colocar una especie de concuras metálicas grandes en el mar Ujú. que están flotando y que el movimiento del mar genera energía. Bueno, te doy un ejemplo. En el norte, cerca de una caleta, tiene que tener ciertas condiciones. La idea es que siempre haya marea, porque si no hay marea no genera energía. Entonces, que Claro. haya movimiento. Entonces, había un proyecto para generar energía de esa manera, y la gente que vivía ahí en la caleta dijo que no. Y la razón era porque la verdad es que se veía feo, porque, claro, se ven, y seguramente iba a espantar a turistas, etcétera, y también iban a tener que, la ruta, digamos, hay un pedazo donde no se pueden acercar, no van a poder pasar por ahí, van a tener que pasar por otro lado, y bueno, se opusieron y finalmente ese proyecto al parecer no va. Entonces, tenemos todos estos problemas, entonces, ¿dónde la ponemos? Esto hay que ponerlo también, tiene que ser a una distancia de donde queremos usarla, etcétera, etcétera. Sin duda que hay ciertas energías que vamos a tener que seguir utilizando igual, o sea, la energía generada por agua es la energía base, porque hay muchos procesos productivos, mucha Claro. demanda que es constante, que tiene que ser las 24 horas. Tú sabes que si el viento no sopla, entonces no se genera energía. En la noche no se genera energía, en la fotovoltaico. Pero hay procesos productivos, no solo procesos productivos, un hospital, etcétera, ¿no es cierto?, que necesita Ujú. tener energía 24/7. Por lo tanto, y muchas industrias necesitan 24/7, por lo tanto necesitamos generar energía las 24 horas del día. ¿Quién nos da eso hoy día? Bueno, en nuestro país la energía base, que es la energía que se genera por agua, entonces la hidráulica. Entonces, hay otras, sí, bueno, geotérmica, es una energía que nos entrega la naturaleza, pero que es de muy cara, la exploración es muy cara, Ya. ¿ah? Es carísima. Tenemos la nuclear. Bueno, sabemos los riesgos que eso implica. Entonces, siempre, si te das cuenta, en cada una de estas tienes algún costo asociado. En la hidráulica, ¿cuál es el problema? Que lo hemos tenido en distintas partes. Bueno, hay que juntar el agua, embalsar el agua. Bueno, se inundan campos. Claro. Entonces, muchas de las cosas que vivían ahí en ese lugar terminan muriendo, crean otras. Entonces, siempre hay costo y beneficio. Para cualquier política pública, cualquier programa de política pública que se elimine para poder hacer otro mejor, bueno, esa gente que se estaba viendo beneficiada, que a lo mejor eran poco, el impacto era pequeño, ya no la va a tener, por lo tanto se van a ver perjudicados. Entonces, siempre, ¿y por qué pasa eso? Porque los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Y por lo tanto, siempre vamos a tener que elegir, siempre vamos a estar en disyuntiva entre elegir
qué necesidades satisfacer y otras que no vamos a tener que dejar afuera. Y por lo tanto eso tiene un costo. Perfecto, muchas gracias. Hoy ha sido sumamente interesante la conversación contigo hoy día. Creo que nunca habíamos hablado de economía desde estos puntos de vista. Siempre hablamos de la economía pequeña, digamos, en el sentido del día de hoy. ¿Qué va a pasar? Quinto retiro, que no quinto retiro, que el programa de mejoras económicas, etcétera, del apoyo al empleo. Siempre estamos en la mirada La coyuntura. claro, en el área chica ahí. Y hoy día ha sido una conversación que a mí por lo menos me ha nutrido muchísimo. Muchas gracias, Carlos Smith, por haber estado hoy día con nosotros. No, de nada, feliz de haber compartido estos temas que son tan interesantes. Sí, pues muy interesante y que creo que lo hemos destacado poco además, ¿no? Hay poca conversación de esto en la televisión, en la prensa, poco se habla, ¿no? No es de un sentido de llegar a la transversalidad, digamos, de la población. Muchas gracias por estar con nosotros. No, de nada, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, de este programa El Mundo que se avecina, donde conversamos con personas sobre estos temas tan interesantes que son generales, que es ver un poco, proyectar qué va a pasar, que no solamente qué está pasando hoy día. Es cierto que tenemos necesidades que son de hoy, pero también hay necesidades que van creciendo y que van a ir creciendo cada vez más junto con la población. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.